Hola, curiosas y curiosos de la historia. Pirro, también llamado Rubio o más bien Pelirrojo, fue también apodado Águila por sus soldados. Hijo del rey Eácides de Epiro, era pariente lejano del gran Alejandro por parte de madre, y también ser cabeza del noble clan de los Molosos. Y además, este fue uno de los hombres antiguos con el carácter belicoso más fuerte. Pirro fue rey de Epiro, hoy norte de Grecia y Albania, durante dos periodos, desde el 307 al 272 a.C. Y también dominó en la vecina Macedonia durante dos breves ocasiones, en el 287 y posteriormente desde el 273 a.C. hasta su muerte. Pues bien, la historia de Pirro es alucinante, vas a flipar, así que quédate hasta el final del vídeo porque te va a encantar seguro. Y ya sabes, suscríbete, dale a la campanita si te mola el contenido y un buen me gusta, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí siempre contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. En primer lugar vamos a poner todo en contexto, y es que en el año 282 a.C., el sur de Italia, lo que conocemos como la Magna Grecia, aún permanecía independiente de la República Romana. Y es que cada ciudad-estado, antiguas colonias griegas en su mayoría, tenía suscritos sus propios acuerdos con Roma. Y en el caso del que vamos a hablar hoy, Tarentum y Roma habían firmado un pacto por el que esta última no tenía permiso para enviar navíos más allá del Cape Lasinium en la punta oeste del Golfo de Tarento. Pero durante la celebración de las grandes dionisíacas de aquel año, se avistaron desde el teatro 10 tirremes romanas rumbo a Turium en claro desafío al tratado suscrito. Y claro, esto desató una disputa diplomática entre tarentinos y romanos, y obligó a los primeros a acudir a un viejo amigo, el rey Pirro de Epiro, el soberano al que ya habían ayudado a conquistar la isla de Corfú. Y así, en la primavera del 280 a.C., Pirro apareció frente a las costas de Tarentum con parte de su flota, pues una tempestad nada más zarpar deshizo en varias escuadras su imponente ejército que contaba con 20 elefantes de guerra. Y dispuesta a conjurar la amenaza de un solo golpe, Roma movilizó cerca de 80.000 hombres, una fuerza militar como nunca se había reunido hasta entonces, repartida en 4 ejércitos, siendo el comandado por Publio Valerio Levino la punta de lanza ante el avance heleno. Y sí, intentaron resolverlo diplomáticamente al principio, pero era imposible. Levino contaba con un ejército muy superior en número al de Pirro, y se desató un enfrentamiento durante horas tan igualado como encarnizado. Y en el fragor del combate, un decurión auxiliar romano localizó a Pirro y por muy poco no lo abatió, hecho que movió al epirota a ser más prudente y cederle su yelmo y clámide a uno de sus oficiales, Megacles, y evidentemente no erró. Y es que cuando este fue muerto en combate, el rumor de que Pirro había caído se propagó por todo el ejército, y el rey, como acostumbraba a hacer, salió al trote a cara descubierta entre sus hombres para que le reconociesen y viesen que era solo un bulo. Y fue en aquel momento de éxtasis moral de los suyos cuando decidió utilizar su arma más mortífera e inédita hasta aquel momento: los elefantes. Y ahora, solo imaginaros la angustia que pudieron sentir los legionarios romanos cuando vieron aparecer ante ellos aquellas 20 moles barritando y alzando su trompa, y sobre cuyos lomos había castilletes repletos de arqueros. Piensa que la inmensa mayoría de ellos jamás había visto un animal así en toda su vida, y mucho menos equipado de aquella manera. Así que ni la infantería ni la caballería pudieron controlar el pánico, y desoyendo a los oficiales, huyeron todos despavoridos del campo de batalla, llegando a abandonar en su alocada fuga su propio campamento. Y os aseguro que algo así suponía en la antigüedad una derrota absoluta, pues los suministros, los esclavos, el equipo personal, etc., quedaban a merced de los vencedores. Aún así, hubo 15.000 romanos muertos frente a 13.000 entre la coalición epirota-tarentina. Y es por eso que el rey dijo que otra victoria como esta y tendré que regresar a Epiro solo. Y es que claro, no le quedaban muchos más soldados,
Pues bien, Pirro decidió enviar al Senado romano a Cineas de Tesalia, de quien se dice que su elocuencia ganó más ciudades para el rey que sus ejércitos. Sin embargo, y tras un acalorado debate, la propuesta de Cineas, que sonaba a ultimátum, no cuajó. Y es que el anciano y ciego Apio Claudio Ceco, censor aquel año, pronunció una de sus frases lapidarias: «Todo hombre es el arquitecto de su propia fortuna». Y concluido el alegato, el viejo Ceco expulsó al Tesalio de Roma aquel mismo día, y Cineas le comunicó a Pirro el resultado infructuoso de su visita a Roma, comparando al Senado con la hidra. Por lo tanto, no habría paz. Y al año siguiente se retomaron las hostilidades. La siguiente gran batalla se dio en Asculum. En esta nueva ocasión, las tropas romanas del cónsul Publio Decius Mus estaban alerta de los elefantes, habiendo confeccionado astas largas como las sarisas macedonias. Y la batalla se desarrolló en 2 días en lo táctico, y fue muy similar a la librada en Heraclea. Un combate encarnizado con carga de caballería, elefantes y armas arrojadizas. Y al final la línea romana se quebró y el propio cónsul murió, cayó junto a 6.000 de sus hombres, pero Pirro también perdió en aquel lance 3.500 hombres, no obteniendo ventaja alguna por su victoria. «Otra victoria como esta y estaré vencido», eso le dijo a sus hombres. Y curiosamente, hoy en día llamamos victoria pírrica a todo triunfo que perjudica más al ganador que al perdedor. Y es que venció, sí, pero casi perdió a todo su ejército en ello, mientras que Roma seguía siendo derrotada, pero renovando sus legiones a base de levas entre ciudadanos y aliados. Y bueno, estando Pirro intercambiando emisarios con el Senado en busca de una tregua que le permitiese recuperarse de tantas pérdidas, llegó a Tarentum una embajada de Siracusa en la que le invitaba a socorrer la ciudad ante la amenaza de los cartagineses. Más madera. Pero ojo, que aquel nuevo reto se le presentó más apetecible que la trabada guerra con Roma, viéndose ya como el gran conquistador y señor de Sicilia. Y entonces, de la forma más inesperada, llegó la oportunidad de llegar a un pacto con Roma a principios del 278 a.C. Y es que resulta que uno de los médicos de Pirro, un tal Nicías, desertó al bando romano y les propuso a los cónsules Fabricio y Emilio volver a Tarentum y envenenar a su antiguo señor. Envenenarlo. Lo que no se pudo imaginar el tal Nicias es que los 2 cónsules lo enviaron de vuelta a Tarentum, pero como cautivo para que Pirro dispusiese de él como le placiera. Dejaron al médico a Pirro para que hiciera con él lo que quisiese. Pues para ellos no había honor alguno en deshacerse de tan formidable rival por medio de trampas. Y Pirro, conmovido por aquel gesto de nobleza, envió a todos los prisioneros de guerra a Roma sin reclamar rescate alguno por ellos. Y su gesto propició una especie de amnisticio, no de paz, entre ambos bandos que facilitó la salida de Pirro a Sicilia. Y tras una durísima campaña en Sicilia, donde Pirrio perdió gran parte de su ejército y tuvo que reponerse de mercenarios y demás, regresó a batallar con Roma. Y la batalla final tuvo lugar un año después en Benevento. Pirro se adentró en Lucania tratando de sorprender al ejército que lideraba el cónsul Manio Curio Dentato. Este Homo Novus era un hombre enérgico y aquel su segundo consulado, y precavido de que Pirro volvería a Italia, había reclutado sus legiones con severidad, confiscando las propiedades de quien se negase a servir a la patria. Y por un cúmulo de errores de cálculo, el que habría sido un ataque nocturno de improviso se tornó en un ataque al amanecer. Un ataque en el que las tropas epírotas estaban cansadas de toda una noche de marcha frente a las tropas romanas que estaban descansadas. Y la batalla fue cruenta, pero la baza de los elefantes fue neutralizada con el uso de saetas con cera ardiendo, algo que espantó a los elefantes. Ese fuego les espantó. Y por ello se desbocaron asustados, aplastando a propios y ajenos y convirtiendo la batalla en una carnicería. Y sí, Pirro pudo volver a Tarentum con una reducida fuerza de caballería, dejándose en Benevento cualquier posibilidad de ganar aquella contienda y miles de soldados muertos. Y consciente de su precaria situación, a principios del 274 a.C., embarcó hacia Epiro con lo que le quedaba de su ejército.
poca gente, vamos. Y el cónsul Manio Curio Dentato celebró su flamante triunfo sobre Pirro exhibiendo a 4 de los elefantes capturados, que eran animales nunca vistos por la plebe romana hasta aquella fecha. Y a su vez, el cónsul cedió a la República el tesoro de guerra incautado, que sería considerable. Su victoria sobre Pirro y sus aliados en Benevento propició que toda la Magna Grecia acabase bajo la tutela de Roma. Eso sí, el rey de Epiro no dejó de enrolarse en nuevas campañas con las que aplacar su ansia de gloria. Y es que su temperamento belicoso solo había recibido un revés. Y es que, después del fiasco italiano, guerreó contra Macedonia, contra Esparta y después contra Argos. Y su fatídica muerte en aquella ciudad, la ciudad de Argos, fue como menos muy rara. Sí, más bien insospechada. Y es que, estando a lomos de su corcel en retaguardia de la batalla, fue levemente herido por la punta de un venablo que blandía un joven argiro. Pues bien, al girarse para repeler aquel ataque, una anciana, probablemente la madre del agresor, le arrojó una teja que impactó en su nuca y le dejó conmocionado, cayéndose después de su caballo. Y aquel momento de confusión lo aprovechó uno de los soldados de Antígono para asesinarlo, decapitarlo y enviar su cabeza a su señor. Y así murió Pirro el Pelirrojo, rey de Epiro y uno de los mejores estrategas de toda la antigüedad. Tenía 47 años. Tela, ¿eh? Y nada más por hoy, curioso. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Te ha molado o no? Pónmelo en los comentarios porque yo creo que es brutal. Y no dudes suscribirte si te gusta la historia, activar las notificaciones y un buen me gusta. Aquí te dejo otro vídeo del canal que tienes que ver sí o sí. Y estos botones son para que conozcas mis otros canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.